conocí gente de una universidad alemana que estaban bastante avanzados con el tema, inclusive tenían ya una planta piloto funcionando. Gracias al desarrollo del contacto que hizo el ingeniero Spinadel con su manejo del idioma alemán, el contacto fructificó. Yo tuve la oportunidad de viajar allá 2 veces en algún momento y seguí interesándome por el tema y leyendo todo lo que podía encontrar. Aquí no pasaba mucho con ese tema, hubo un par de instalaciones, hay un par de instalaciones experimentales, pero yo no tuve ninguna participación en ellas. Y en el 2006 recibí una invitación para irme a trabajar a Alemania en el proyecto de la primera planta mixta eólica, hidrógeno, biogás a escala industrial probablemente del mundo. Es decir, es un poco difícil asegurar que sea realmente la primera porque ha habido plantas piloto más pequeñas, pero en este rango de potencias y con este planteo técnico y comercial es probablemente la primera. Bueno, fue una historia bastante curiosa porque queríamos comprar un electrolizador como uno de los componentes necesarios para la planta y nos encontramos con que no había quien nos lo vendiera. No con las características que queríamos que tuviera y en el rango de potencias que necesitábamos. Y entre abortar el proyecto y quedar muy mal como empresa e intentar construir nuestro propio electrolizador, optamos obviamente por la segunda alternativa. Construimos un electrolizador ayornado, basado en un diseño antiguo, pero con una serie de mejoras. No teníamos tiempo para hacer un desarrollo completo. Y anduvo muy bien, y está andando todavía. Inauguramos la planta, de algún modo cosechamos un montón de aplausos, muy poco dinero, pero un montón de aplausos. Y surgieron un par de interesados en comprarnos algún electrolizador que no debía ser básicamente igual al que habíamos construido, sino ya versiones más avanzadas, porque eran grupos que se enfrentaban al mismo problema que nosotros. Querían hacer algo en el tema de hidrógeno, ya en potencias de electrólisis industriales, y no encontraban proveedor para sus equipos. Terminamos fabricando varios equipos que ya después voy a detallar en la presentación, y no solo hicimos la provisión de los electrolizadores, sino que en muchos casos hicimos la puesta en marcha y el monitoreo de las centrales ya operando. Nos encontramos con una cantidad de sorpresas que yo creo que son lo más jugoso a lo mejor de esta charla, porque la teoría está en los libros, pero los detalles con los que tropezamos, las dificultades que tuvimos, cómo logramos resolverlas cuando lo logramos, y tal es, digamos, lo que hace a la experiencia viva de este proyecto. A fin del año 2013, esta empresa que llevó adelante todos estos proyectos y que es básicamente una operadora de parques eólicos, tuvo un reacomodo interno. No tenía nada que ver con nosotros la cuestión, pero decidió dejar de lado el tema hidrógeno. Ya habían aprendido todo lo que querían aprender, ya habían obtenido toda la fama y publicidad que querían obtener. Económicamente el tema no cerraba. Y el motivo por el cual el tema no cerraba es también parte de esta presentación. De alguna manera apareció una firma francesa interesada en incorporarnos como grupo de trabajo. Bueno, se hizo la transferencia y pasamos con mismo jefe, mismos colegas, mismos proyectos y etcétera, a formar parte de esta nueva empresa que es donde estoy ahora. Voy a Power to Gas y luego las referencias a lo que fuimos haciendo van a aparecer a lo largo de la presentación. Voy entonces, esta presentación es la misma que hice hace 2 días en la conferencia que organizó el ingeniero Spinadel en el COPIME. Viento y energía, gracias. Tal vez no voy a
hacer exactamente los mismos comentarios, porque aquella iba dirigida a un gran público cuyo conocimiento del tema yo no conocía. Acá que estamos entre colegas, algunas cosas las puedo obviar y otras naturalmente las quiero profundizar porque son las que, a mi entender, son más jugosas. Power to Gas, una alternativa para aumentar la integración de las fuentes renovables. El problema subsiste. Las fuentes renovables son en su inmensa mayoría variables e incontrolables, es lo que se llama fuentes volátiles. Cuando hay viento, no avisa cuando se para, si se le da la gana se para y arranca de nuevo. Cualquiera que haya hecho generación eléctrica convencional sabe que eso es lo más parecido al caos. Que un generador haga exactamente lo que se le da la gana, ya hace lo que se le da la gana a la carga. Si encima le sumamos un generador incontrolable, digamos, el mantenimiento del equilibrio de tensión y frecuencia se transforma en algo bastante aventurado. En la medida en que a una red convencional con generadores de potencia firme ingresan pequeñas cantidades de potencia variable, esas variaciones la red las interpreta como variaciones de la carga y las compensa con las mismas estrategias de operación con las que compensa las oscilaciones que realmente vienen de la carga. En la medida en que se van integrando potencias variables mayores, esas estrategias convencionales para controlar las oscilaciones de la carga ya no son suficientes para asegurar la estabilidad del sistema. La generación varía más que la carga. Salvo que nos pongamos todos de acuerdo y apaguemos todos juntos la luz, las variaciones de la carga son más o menos previsibles. Las de la generación no, porque dependen de factores climáticos fuera de control y en muchos casos fuera de una previsión posible. Entonces, desarrollar estrategias y alternativas para aumentar, digamos, para asegurar la estabilidad de la red, va a permitir incorporar valores mayores de potencia variable. Porque recurso primario, viento, sol, etcétera, sobra. En este momento, la limitación para la incorporación de mayores potencias variables es justamente la estabilidad de la red. En tanto no se puede asegurar la estabilidad de la red, todo ese viento que está disponible y se podría aprovechar, no se aprovecha. Entonces, a ver cómo se pasa esto. El tema de las alternativas de rebalanceo está bastante estudiado. Yo ya dije, cito siempre este informe, si bien no es el único, porque es un trabajo muy bien hecho por la Asociación Europea de Energía Eólica. Tiene ya sus años, esto tiene 7 u 8 años de antigüedad, es un muy buen trabajo. Si alguien tiene ganas de leerlo, se descarga de internet, está en inglés, son 80 y pico de páginas con el encanto de no tener una sola fórmula. Es absolutamente conceptual. Realmente un trabajo muy bien hecho. Bueno, las alternativas. Disponer de una reserva importante de potencia caliente, de potencia rotante, que pueda entrar en servicio muy rápido. Lo cual implica tener una máquina girando en vacío todo el día que no produce, que consecuentemente no genera dinero y ocasiona gastos, porque eso hay que darle mantenimiento, combustible, etcétera, etcétera. Si la potencia necesaria para rebalancear fuese pequeña, como en el caso de las redes convencionales, donde lo único que hay que rebalancear es la carga, eso es una alternativa clásica. Cuando el valor de las oscilaciones aumenta, eso se convertiría en enormemente grande y por lo tanto impagable. O sea, vale con ciertas restricciones. Poder hacer algún tipo de acumulación de energía eléctrica que permita naturalmente acumular cuando sobra y entregar cuando falta. Sí, la idea es sencilla, la pregunta es ¿cómo? Probablemente lo que mejor funcione para el caso en términos dinámicos, de la rapidez de reacción y de cantidad de energía acumulada, sean las centrales hidráulicas de bombeo. Bombeo agua al lago superior cuando sobra energía, la turbina cuando falta, la reacción es muy rápida, las potencias son muy importantes. Requiere de una orografía muy especial que no está disponible en todos lados. Entonces, eso la restringe.
La interconexión de redes. Sí, está bien. Está claro que el viento no se para junto en todos lados, cuando sopla acá no sopla allá y viceversa, entonces la interconexión fuerte dentro de una misma red, no me sale en castellano, no. El hecho de tender a una red mallada y no a una red radial donde todo converge a un punto, favorece la compensación interna de la red entre las zonas que repentinamente tienen faltante y las que tienen excedente. Red inteligente. No inteligentes, interconectadas, malladas. Pero que se están dando y sacando. Claro, digamos que una trama, no es una trama. Sí, redes tramadas, que permitan, digamos, una buena transferencia de potencia, no siempre en la misma dirección, sino favoreciendo la compensación interna. Muchas redes, de hecho muchas en Alemania, se están modificando con ese criterio. Perdón, Sí. sabiendo que Alemania es muchísimo más mallado que no nuestro sistema. Sabiendo que Alemania de entrada es muchísimo más mallado por una característica geográfica. Y también es potencia cortocircuito, ¿no? Si es muy alta. Claro, pero digamos, el mallado influye más en la capacidad de rebalanceo que la capacidad de transferencia de potencia. La generación distribuida, bueno, cuanto más distribuida esté la generación, menos sensible va a ser a las variaciones, hablo de generación eólica, ¿se entiende? Menos sensible va a ser a la falta o excedente de viento en un determinado punto. Si bien los parques eólicos, es decir, muchas máquinas concentradas en una pequeña superficie, brindan un montón de facilidades en cuanto a conexión a la red, facilidad de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En función de la estabilidad de la red, sería conveniente no concentrar todas las máquinas en un área pequeña. Eso es también hoy en día un criterio de decisión respecto de la geometría de los parques. Es decir, esta necesidad permanente de no perturbar a la red empieza a ser un criterio de diseño en muchas instancias. La adecuación de la demanda, bueno, disponer de una demanda, disponer de una carga que pueda en alguna medida adaptarse a la disponibilidad de energía, es un criterio nuevo. En el criterio clásico, la carga manda y la generación hace seguimiento de carga. ¿Cuánto quiere? Quiero más, bueno, tiene más. ¿Cuánto quiere? Quiero menos, bueno, tiene menos. Transferirle operativamente en la práctica parte de la responsabilidad de la estabilidad de la red a la carga es un criterio novedoso. Y bueno, y por último, si todo lo anteriormente mencionado no funciona, siempre queda como último recurso sacar máquinas eólicas de servicio, digamos, limitar el ingreso, la participación de fuentes variables. Cosa que han hecho en Alemania. Cosa que viven haciendo en todas partes. Argentina tiene una anécdota muy particular respecto de eso. Tal vez no hace tanto caso, luego en todo caso si queda tiempo la cuento. Obviamente máquina que no produce, máquina que no se paga. Es algo que se trata de evitar tanto como sea posible. Se pierde el negocio. Lo dije, lo repito, ninguna de las 6 medidas por su propia cuenta puede rebalancear la red. O se hacen todas juntas tratando de obviar la última, o la red no se estabiliza. ¿Podés ampliar un poco el concepto de adecuación de la demanda? Sí. ¿Bajo qué condiciones y para? Hacia eso voy. Vas a ampliarlo. ¿Qué rol juega el hidrógeno en todo esto? O sea, ¿qué rol juega el hidrógeno? Y luego, ¿qué es el concepto de power to gas que viene de la mano del hidrógeno? El hidrógeno es un excelente combustible, especialmente para el mercado del transporte, por sus características de renovable, no contaminante y por su capacidad de ser producido prácticamente en cualquier ubicación geográfica, disponiendo, en nuestro caso, de electricidad y un poco de agua. Empiezo por otro lado.
al estar generando un combustible que puede acumularse, que podría entrar dentro de lo que es acumulación de energía eléctrica, en la medida en que luego lo vuelva a convertir en electricidad para verter a la red, podría, digamos, cumplir con la segunda pauta. En realidad, reutilizar el hidrógeno para generación de energía eléctrica para proveer a la red es demasiado caro. Con lo cual dejo de verlo como un acumulador para pasar a ver a los equipos de generación de hidrógeno como un consumidor de la red, que no devuelven, pero que como pueden operar a potencia variable y de forma sumamente rápida, entrarían dentro de lo que es, acá sí, adecuación de la demanda. Tengo un consumidor eléctrico que está atento a las fluctuaciones de la red y acomoda su propia demanda o su propia potencia a la disponibilidad o no de energía eléctrica. Sube la tensión, el electrolizador arranca y sube la potencia. Baja la tensión, señal de que hay más demanda que generación, el electrolizador baja la potencia y contribuye a restablecer el equilibrio de la red. Una golondrina no hace verano y un electrolizador no estabiliza la red, pero si entendemos que los electrolizadores van a ser los equipos que proveen combustible para el transporte, vamos que la demanda es grande. En una hipotética economía de hidrógeno muy a futuro, que trabaje con este esquema y que busque maximizar la participación de fuentes variables, casi como que las demandas no controlables serían la excepción. Tengo un montón de electrolizadores y después me importa muy poco que haya 2 televisores, un lavarropa que se prendan o se apaguen cuando se les dé la gana sin control. En la medida en que una parte importante de la demanda sí va a ser controlable. Por otra parte, el hidrógeno facilita o permite la entrada de las renovables en el mercado del transporte, que es un mercado económicamente enorme, de un peso sustancial. Digamos, las guerras suelen ser por el petróleo más que por el carbón y el gas. Y el petróleo, bien lo sabe la gente de YPF, prácticamente solo abastece el mercado de transporte. Es decir, nos estamos agarrando a tiros para tener combustible para los autos. Si se acabara el petróleo, lindo chiste, la generación eléctrica prácticamente no acusaría recibo. Es decir, la generación de electricidad para red basada en combustibles fósiles es marginal y muy cara, no incide. Bueno, en ese mercado, el del transporte, dominado hoy por los combustibles fósiles y casi sin posibilidad de entrada de las renovables, el hidrógeno les abre la puerta. Por otra parte, el mercado de transporte es el único que puede pagar los costos reales del hidrógeno. Insisto, reconvertir ese hidrógeno en electricidad para volver a inyectar esa electricidad en la red es técnicamente factible, es económicamente inviable. De allí que no lo veo como un acumulador. Hay otros métodos de acumulación, bueno, no es el hidrógeno. Estas son alternativas de aplicación, no hace mucho al caso. Esto sí, potencias eólicas instaladas en el mundo. Repito lo que dije en la presentación. Si apagamos la luz no vemos Tal vez. Repito lo que dije en la presentación del otro día. Cuando el ingeniero Espinadel hace muchos años creó en la Facultad de Ingeniería el grupo de energías no convencionales, el nombre estaba muy bien puesto. La eólica era no convencional. Venían, nos miraban así con cara rara los eléctricos puros y nos decían, ¿qué? ¿Ustedes quieren generar un viento? Pero eso es variable, eso no funciona, eso desacomoda la red. Bueno, si uno lee, no se alcanza a leer acá bien, pero si uno lee las potencias instaladas a la fecha, se encuentra con dos hechos nítidamente claros. Primero, estas potencias sí desbalancean cualquier red. Punto 2, si el grupo creado por el ingeniero Espinadel hubiese subsistido en el tiempo, ya debería haber cambiado de nombre.
porque la eólica hoy es tan convencional como cualquier otra fuente. Cuando hablo del mercado del transporte, ¿dónde están los autos a hidrógeno? Bueno, están ahí. Y la idea de Power to Gas es un paso en dirección a que los vehículos a hidrógeno entren al mercado. No es, gracias por la definición, no es una medida comercial, es una política de Estado. Porque comercialmente todas esas empresas han empezado a desarrollar prototipos a hidrógeno en los años indicados. Mazda ya tiene casi 20 años, Daimler ya superó los 20 años y muchas otras ya superan los 10 años. Es decir, todos los grandes jugadores del mercado de automóviles están en algún grado de avance trabajando con hidrógeno. Perdóname. Sí. ¿Siguen trabajando? Sí. Siguiente pantalla. Esta pantalla la armé para una presentación anterior que hice también gracias a la invitación del ingeniero Spinadel en el año 2012. Han pasado 3 años. Y estos dos vehículos ya no son prototipos, estos son vehículos comerciales. Que uno puede ir, no exactamente a comprarlos plata en mano, pero sí a alquilarlos como privado, como particular. ¿De dónde saca combustible? Luego es otra cuestión. Pero bueno, las características de ambos vehículos, el Honda, que es el primero históricamente, y el Toyota, que es muy reciente. Como mejor precio. Ese es el punto, porque las características electromecánicas son similares. Potencia, alcance, velocidad máxima, capacidad de carga de combustible, etc. Pero el precio cayó a la tercera parte. ¿Y por qué cayó a la tercera parte? Cayó a la tercera parte porque el Honda está armado, como la Ferrari y los Rolls, a mano, por un grupo de ingenieros con un destornillador. Y el Toyota ya está armado, digamos, con el método Ford de cadena de montaje. Una línea de producción. Es una línea de producción, entonces los costos bajan enormemente. ¿Cuánto le faltan a esos $75.000 para convertirse en 40? Y ostensiblemente no mucho. El punto es, ¿por qué no aparecen masivamente en el mercado? No aparecen masivamente porque no hay una estructura de suministro de combustible. Hay una tecnología que permitiría suministrarlo, pero no hay una infraestructura. Entonces la cuestión es el cuento del huevo y la gallina. O aparece primero la infraestructura que se construye a pérdida para alimentar vehículos que no están, o los vehículos salen al mercado para no poder circular porque no hay combustible. Para no usarlo. Entonces, bueno, lo mismo para los autobuses, ómnibus, bondis. Sí, siempre que hablo de autobús me siento así como doblado en Puerto Rico. Bien, ¿qué ventaja tienen los ómnibus respecto de los autos particulares? Requieren mucha menos infraestructura de suministro porque como giran en circuito cerrado, uno detrás del otro y por el mismo camino, con una sola estación de servicio, Pueden hacer ese. se mantienen muchos vehículos en funcionamiento permanente. Por eso, a nivel mundial, la inmensa mayoría de los proyectos demostrativos de vehículos a hidrógeno han sido basados en ómnibus y no en vehículos que se trasladan del punto A al punto B. Porque entonces ya para empezar, si el punto A y el punto B están demasiado distantes, necesito una estación de servicio acá y una allá. Si pretendo que el tipo vuelva, claro. Hay otro efecto accesorio y sumamente importante, que es la difusión en el gran público. Mucha más gente va a ver y va a adquirir confianza en vehículos a hidrógeno si tiene la posibilidad de subir y viajar
y ver que no explota, y verlo pasar por la puerta de su casa y tranquilizarlo. Esa misma persona que se sube a ese ómnibus para ver cómo anda esto del hidrógeno, va a ser, dentro de no mucho tiempo, el comprador de un vehículo particular de hidrógeno. Si no se quiebra un poco ese temor a lo desconocido, no se va a lograr implantar los vehículos particulares a hidrógeno en el mercado. Y ahora sí, Power to Gas. Ahora como Me parece que no está bien regulado el enfoque. hay dos grandes redes de provisión de energía, tres debería decirlo. Dos tienen la constitución física de una red, la red eléctrica y la red de gas natural. Hay una red de distribución de combustibles líquidos, que es la que abastece al transporte. No tiene la configuración física de una red, es un sistema de distribución, porque se cargan camiones con combustible y se los mandan a las estaciones de servicio. No hay un objeto físico que uno pueda tocar y decir esto es la red. Sí, con la red de gas y la red eléctrica. Históricamente han funcionado en forma muy independiente. Yo ponía como ejemplo, tan independiente como uno se puede imaginar, la red de agua y la red de televisión por cable. Sí, también son dos redes superpuestas geográficamente. Prácticamente a cada casa llega una punta de una y una punta de la otra, pero operativamente no tienen un solo punto de contacto. Alguien podrá decir, bueno, pero la red de gas suministra combustible a las centrales de gas que generan electricidad. Sí, pero si uno ve a esas plantas simplemente como consumidores de la red de gas y proveedores de la red eléctrica, sus funcionamientos son bastante independientes. Si se pudiese aprovechar un poco la red de gas e interactuar con la red eléctrica, redundaría en ventajas para ambas. Y ese es el concepto de Power to Gas. Y está siendo implementado en este momento, por lo menos en Alemania, como una política pública. ¿Cómo se desarrolla una red de provisión de hidrógeno para el transporte, una red de bocas de expendio de estaciones de servicio, si no hay vehículos que consuman ese combustible? Bueno, básicamente el hidrógeno conviene que sea generado in situ. Es decir, que el electrolizador, la máquina que toma energía eléctrica de la red, que lo hace a potencia variable, que lo hace atendiendo a las fluctuaciones de la red y contribuyendo a estabilizarla, se ubica conceptualmente en la propia estación de servicio. Porque es mucho más fácil traer un cable con electricidad que lo alimente que ponerlo cerca de la fuente y traer el hidrógeno ya generado de alguna manera. Entonces, esa nube de electrolizadores dispersos, trabajando coordinados en función de estabilizar la red, generan un combustible que nadie consume. O sea, nadie instala un electrolizador para venderle nada a nadie. Salvo que alguien lo compre y lo pague. Entonces, la legislación alemana, básicamente la Ley de Energías Renovables de Alemania, ha autorizado hace relativamente poco tiempo a todos aquellos particulares o no que dispongan de excedentes de hidrógeno que cumplan con una cierta pauta de calidad, a inyectarlos a la red de gas. Y les paga por eso un determinado valor por unidad de energía entregada, que no le permite a nadie hacer un negocio.
Digamos, hoy por hoy nadie va a instalar un electrolizador a los exclusivos efectos de venderle hidrógeno a la red de gas natural. Tan alto no es el precio. Pero permite cubrir los gastos. Permite empezar a compensar los gastos de inversión antes de que aparezca esa demanda esperada, que es la que además va a permitir ganar dinero. Y la cosa funciona. Y la cosa funciona porque en los últimos 4 años han aparecido más equipos de generación de hidrógeno trabajando en esta configuración que en los 15 años anteriores. Por favor. Sí. En el Comité de Normas IRAN de Hidrógeno existe un comité que se llama de gases, donde se conforma la mezcla de gases de hidrógeno con gas natural. Bien. Se parte la definición de mezcla a partir del 3% hasta un 20%. Cuando fue el shale oil, discúlpenme para ubicar en qué contexto es esto, cuando fue lo del shale gas en Estados Unidos era adverso absolutamente al consumo de gas natural comprimido. Y de repente, no solamente entra con el gas natural comprimido, sino con estaciones cada 200 millas de gas natural líquido para camiones cuyo, la parte propulsora tenía de 8 a 10 ruedas. Transporte pesado. Perfecto. De repente, dentro del comité de gases y dentro de IRAN, boicotean esta mezcla de gases por el hecho, a nivel internacional, es decir, el comité argentino y sobre todo la Asociación Argentina de Hidrógeno promovía esta mezcla de gases en su comité, que era independiente del hidrógeno, llamado Comité de Mezcla de Gases, por el hecho siguiente: de lo que carga un taxista, el 15% mínimo se va por el caño de escape sin consumo del gas natural comprimido. Esa mezcla del 3% de hidrógeno, que el hidrógeno tiene una velocidad de expansión o de difusión de 0,6 metros cuadrados por segundo y una baja energía de ignición, hacen que la totalidad de lo que entra en la cámara de combustión sea consumido, lo cual el mínimo, que es el 15%, llega hasta un máximo del 30%, lo cual traería un factor de ahorro para el país. Pero más allá de esto, los argumentos para rebatir este uso es que nadie puede tener la seguridad de la mezcla, en cuanto que la suciedad del gas natural, la humedad del gas natural y otra serie de ingredientes con que viene el gas natural hacen darle un factor de inseguridad a ese hidrógeno que se le incorpora. Y acabo de escuchar, si bien me queda claro, no sé si fue un poco ilustrativo lo que dije, pero traté de hacerlo de la mejor manera. Sí. No defenderme, tengo que aclarar algo que obvié aclarar, o que voy a aclarar más. No, pero yo te lo estoy comentando a nivel que está pasando acá. Está perfecto. ¿O qué pasa? Hay dos cosas que me he salteado plantear. ¿Cuál es la estructura, cuál es la geometría del futuro auto a hidrógeno en el que están trabajando todas las automotrices que figuraban en la lista y probablemente otras que me olvidé o que son más pequeñas? El auto a hidrógeno del futuro trabaja con celdas de combustible. La celda de combustible es un dispositivo electroquímico que se alimenta con hidrógeno y que genera electricidad a bordo del auto. Entonces, son autos eléctricos con unas baterías intermedias para estabilización de cargas. En Alemania eso está funcionando. Mucho más pequeñas que las baterías de los autos eléctricos puros o a batería puros. Más compactos. Y con una enorme serie de ventajas en cuanto a alcance, rapidez de recarga y etcétera. Pero fundamentalmente el enorme aumento de la eficiencia del vehículo
respecto de los vehículos con motor de combustión interna está dado por el hecho de que, siendo eléctricos, se puede recuperar energía de frenado y recargar las baterías al frenar el auto en lugar de disiparla al ambiente como calor. Y también por el hecho de que a cargas parciales la celda de combustible, que ya de por sí es más eficiente que un motor de combustión interna, en sí misma es más eficiente a cargas parciales que a carga nominal. Y la inmensa mayoría de los vehículos, excepto los de carrera, funcionan la inmensa mayoría del tiempo a cargas parciales. Comparar las eficiencias a carga nominal, bueno, es un hecho correcto, pero no da una buena idea de las ventajas que plantea la celda de combustible respecto del motor de combustión interna. Entonces, la utilización de hidrógeno puro o mezclado con gas en motores de combustión interna es y será absolutamente marginal. Puede ser una alternativa para entrar inicialmente al mercado hasta que aparezcan masivamente los vehículos a celda de combustible. Pero en el momento en que la celda de combustible se ponga barata por volumen de producción y el hidrógeno se ponga disponible por tener una infraestructura de suministro, no solo la mezcla de gases como combustible para los motores de combustión interna, sino los motores de combustión interna en sí mismos murieron. Lo digo con mucha pena, yo soy ingeniero mecánico, a mí los motores me encantan, pero reconozcamos que la celda de combustible es el certificado de función del motor de combustión interna en automóviles. En otras aplicaciones estaremos por conversarlo, pero en automóviles no es en absoluto un tema relevante que pase con los motores a gas con más o menos hidrógeno en el futuro porque desaparecen. Vuelvo... y un segundo comentario. Gracias, Daniel, no estoy intentando rebatir lo que dijiste, sino mencionando cosas que se me habían... Cómo acá en la Argentina, un comité de mezcla... Sí. Que puede bloquear promovido por la Argentina, por la Asociación de Hidrógeno, sí, fue rebatido por todas las asociaciones de hidrógeno de todo el mundo, y después termina también siendo rebatido por el coordinador del comité de gases. Es un tema factible la utilización de mezcla de gases, pero es económicamente irrelevante. Está bien, pero no, desde el punto de vista técnico, en cuanto a seguridad, ¿no causa ningún problema? No, adecuadamente manejado no causa ningún problema. Hasta un porcentaje, hasta un 15. Bueno, pero en un 5, y más aún. En un 5% no pasa nada. No, 5. Y vuelvo al esquema de Power to Gas. Mezclar hidrógeno en el gas natural no tiene como objetivo generar una mezcla, generar un combustible nuevo con ciertas características. Tiene como objetivo evacuar un excedente de producción de un gas combustible, como es el hidrógeno, que puede ser aprovechado con más eficiencia y con más ventajas por la red de gas que por una central de generación térmica aislada, como podría ser un grupo motogenerador. Entonces, esa idea de que tenemos un molino, con los excedentes del molino generamos hidrógeno, y ese hidrógeno lo guardamos en un tanque y lo quemamos en un grupo motogenerador que está al lado del electrolizador, eso no cierra, porque las eficiencias son muy bajas. Y la posibilidad de utilizar el calor, que es, digamos, excedente de proceso, también digamos, son muy bajas en la medida en que no haya cerca un consumidor de calor interesado. Ahora, el poder calórico de hidrógeno es mucho mayor que por unidad de masa sí, por unidad de volumen no. Claro, pero hay casi 4.000. Sí, claro. El punto es, 68.000 si, 68.000 calorías por kilogramo. Si yo genero hidrógeno y quisiera reconvertirlo en energía eléctrica, puedo quemarlo en un grupo motogenerador al pie del electrolizador, porque no tengo otra forma de transportarlo a ningún lado, forma práctica, ¿se entiende? ¿No? Y en ese caso lo estoy quemando con un 35%
de eficiencia eléctrica máximo, estoy en la mayoría de los casos desperdiciando el calor remanente y reinyectando esa electricidad en una red que puede ser fuerte o puede ser débil. O bien lo puedo meter en la red de gas, sabiendo que en algún punto de la red de gas ese hidrógeno va a ser quemado en una central de ciclo combinado, perdón, me sale en alemán. En una central de ciclo combinado, con una eficiencia eléctrica del 55%, ya 20 puntos por arriba, con muy altas posibilidades de que el calor remanente sea a su vez aprovechado para algo más. Y sabiendo que en cualquier caso esa central eléctrica va a estar conectada a un punto muy fuerte de la red, con lo cual simplifica mucho la operación. Entonces, sin lugar a dudas, si voy a generar hidrógeno en forma dispersa y no tengo un mercado disponible como el de transporte, vuelco todo ese hidrógeno a la red para ser consumido en algún punto por instalaciones existentes y en forma mucho más eficiente que si yo decidiera volver a convertirlo en electricidad en el punto de generación. Luego, en el futuro, los automóviles a hidrógeno serán competencia de la red y en la medida en que aparezcan vehículos que están dispuestos a pagar ese combustible, lo que realmente vale, los vertidos a la red serán cada vez menores. Perdón, el ingreso a la red de gas incluye la red domiciliaria. ¿Sí? Porque vos podés distribuir para generación o para consumo doméstico. Es el mismo gas. Es el mismo gas. Es el mismo gas, Es un gas pero natural con hidrógeno que claro, en la pero cocina de un ama todo de casa enciende y sí, quema gas. sí, quema bueno, hidrógeno. hasta 5 o 8% no implica ningún peligro y el ama de casa no va a notar ninguna diferencia en el funcionamiento de su quemador. Dicho sea de paso, en Alemania la utilización domiciliaria de gas natural es bastante restringida. En Francia también se usa relativamente poco, es casi todo eléctrico. Claro. El único punto donde normalmente entra el gas natural a los edificios particulares es a la caldera de calefacción y calentamiento de agua en el sótano, pero ya son otras presiones, son equipos automáticos, no está mi tía con el encendedor tratando de encender el quemador por donde sale hidrógeno. No, las cocinas son eléctricas. Las cocinas son eléctricas. Mi tía suele ser un personaje reiterado en mis comentarios, dada su manifiesta capacidad para Explotar. entre otras cosas. No, ¿De qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando de algo. Ventaja de la red de gas en cuanto a lo que es manejo de energía respecto de la red eléctrica. El gas también puede acumularse. De hecho, ahí lo marca el esquema como si la acumulación fuese un ente aparte, pero la propia red es un inmenso acumulador. La red eléctrica no lo permite. La parte de abajo, que está en azul, no se refiere a hidrógeno, no involucra hidrógeno generado a partir de electricidad, sino otras fuentes de energía renovable que están también bastante en auge, como por ejemplo la biomasa. Por acá tengo un dibujito, bueno, esto no tiene demasiada importancia, sobre esto voy a volver más tarde. Acá está, biogás. No sé. Antes que avances, Sí. pues, hay un resumen Sí. del punto anterior. Dijo que un metro cúbico normal Sí. de hidrógeno necesito 4 kilovatios hora. 4 litros de agua. Aparte. No, un normal metro cúbico, 1 litro de agua. Un litro. Pero luego si ese hidrógeno lo vuelvo a combinar, es decir, digamos, lo quemo, solo me da 3 kilovatios. O sea que en el mejor de los casos tenés un rendimiento del 75% por el medio hecho de pasar y de vuelta. Teórico.
esa cifra es base. Dale vuelta todos los días. Un metro cúbico de hidrógeno requiere 1 litro de agua como materia prima para la electrólisis. Como insumo, digamos. Como insumo. 1 metro cúbico. Sí. Claro, En condiciones normales. Sí, sí, 1 metro cúbico. Hablamos. Un metro cúbico normal. metro cúbico normal. O sea, 22,4 litros de hidrógeno pesan 1 gramo. Un mol. Es un mol. Un mol. 22,4 litros es 1 gramo. Vuelvo, bueno, ahora veo que el esquema no se ve demasiado bien, pero vale la cita. Las plantas de biogás son otro buen ejemplo de lo flexible que resulta el concepto de Power to Gas. Una planta de biogás normal suele estar en el medio de la nada, que es donde se encuentra fundamentalmente la biomasa que la abastece. Se siembra alrededor, se cosecha, se muele el material vegetal, se lo estaciona un poco en esos cuadraditos que se ven ahí a los costados, que son depósitos, y esa masa vegetal se hace fermentar en los biodigestores, que son los dos redondelitos blancos. Ahí se genera biogás, y lo usual es quemar in situ ese biogás en grupos motogeneradores que están instalados allí mismo. Un gas muy pobre. Es un gas muy pobre. Parte del calor de los motores se aprovecha para calefaccionar los biodigestores, que funcionan mejor si están tibios, pero parte del calor, buena parte del calor, inevitablemente se pierde. Y la electricidad generada se inyecta en la red. Como estas cosas están en el medio de la nada, en esos puntos las redes suelen ser débiles. Entonces, andar metiendo potencia eléctrica en redes débiles siempre es una complicación. Y el buen chacarero que se encarga de cultivar el maíz, cosecharlo, molerlo, estacionarlo, meterlo en los biodigestores y mantener el equilibrio bioquímico de los biodigestores para que no dejen de producir, que ya en sí mismo es toda una complicación. Además tiene que lidiar con que los motores funcionen bien, con que no tenga problemas mecánicos, con que la conexión a la red y pitos y flautas. Si a ese buen señor se le ofrece la posibilidad de decir, a ver, usted genere el biogás. El biogás es una mezcla básicamente de metano y dióxido de carbono. Sepárele el dióxido de carbono mediante un proceso químico con membranas que es muy sencillo. Y ese gas que usted produce lo vuelca a la red, lo mete en la red y le pagamos por eso. Ese gas, que ya no es hidrógeno sino metano, pero que para el caso se comporta de forma similar, va a terminar siendo quemado en alguna otra punta del mapa en un equipo que va a tener mucha más eficiencia, que va a permitir con mayor facilidad aprovechar el calor remanente y que va a permitir que la electricidad generada a expensas de ese gas entre en puntos fuertes de la red y le descarga al paisano la responsabilidad de ocuparse de los motores. Bingo, cierra por todos lados. Alguien me dirá, y es cierto, si se pudieran leer acá los números de potencias instaladas de biogás en Alemania, es la 10ª parte que la potencia eólica. Pero si uno mira la curva de crecimiento, se encuentra con que esto está apuntando para arriba bastante rápido. Mi experiencia personal es que andando por las rutas yo veo aparecer pequeñas centrales de biogás constantemente. Perdón, respecto a biogás, y para que intervenga, en los años 80, trabajando con Unido, nos encontramos con una cosa muy divertida. Hubo 4 señores que en la India usaron las disposiciones del ganado vacuno en una comunidad para producir biogás con el tipo de gasificador no chino, ¿no? Es decir, la perecita media, todo esto. Bueno,
publicaron trabajos que llegaron premios fabulosos, recibieron doctorados ad honorem en Oxford. Publicaron por todo el mundo el tema, porque la síntesis era que cada uno de los habitantes de esa comunidad podía tener todos los días, todas las noches mejor dicho, 1 hora de prendido una lámpara incandescente de 40 watts. Con lo cual las condiciones de vida cambiaban de una manera increíble. Para nosotros es difícil imaginarlo, que con 1 hora de luz cambia la vida. Bueno, si no tuviésemos luz, 1 hora no te queda ninguna de cambio. Fue fantástico, pero por alguna manera misteriosa, esos ciclos de 7 años que contempla la pedagogía Waldorf y la antroposofía en general, también se dieron con las vacas de la India. A los 7 años, de repente dejó de llover como llovía. Dejó de crecer la planta, dejaron de crecer la planta como crecían, y dejaron de comer las vacas como comían, y dejaron de defecar las vacas como hacían. Y todo el sistema tan hermoso se pinchó. Entonces, yo en biogás, hemos trabajado en Genco también con biogás, hemos hecho cuando Inti decía, toma usted una balanza, pesa tanto, entonces pones tanto vale de esto, tanto vale de aquello. Si los 5 biodigestores en la zona entre Rodríguez. No, por el sur, Pila y General Belgrano, que es un nivel fantástico, hasta el vino el gran creciente del río Salado, que logró todo y se acabó todo. Pero jugamos con eso y aprendí que no es algo que permite basarse en lo que produce. Por todas esas variables, que cambia el precio de la soja, entonces se planta menos soja y hay menos desecho de soja. Y toda la ecuación se te fue olvidando. Y las vacas coman menos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo jamás va a ser un sistema mixto en que entre también como variable el biogás. Bueno, son... De ninguna manera, porque sé que poco confiable. El Genedil le va a llevar a un fracaso. Pero es un aporte chico. Es un aporte, claro. Son- Yo creo que hay que son tomarlo como aportes un pequeños. aporte marginal. No, Son y que puede aportes resolver que hay que un tomar. problema No como un aporte de que pasa agricultura sobre para los la productores Correcto, agrícolas. pero lo cito por 2 motivos. Uno, como un ejemplo de la flexibilidad que le introduce al sistema esa interconexión fuerte entre la red eléctrica o los suministradores a la red eléctrica y la red de gas. Los que originalmente generan electricidad, por ejemplo, los productores de biogás que generan biogás y lo queman y el producto final es electricidad, su producto final deja de ser electricidad gracias a que pueden recostarse sobre la red de gas y transferirle la responsabilidad de regenerar electricidad a los especialistas del tema. Yo no estoy muy en tema, digamos, económico y de evolución de las plantas de biogás. Y este concepto, a ver, la legislación de este concepto de Power to Gas y la definición de un pago efectivo a quien inyecta en la red una cierta cantidad de gas, etcétera, etcétera, es muy nuevo, tiene meses en operación. No obstante, intuyo, por lo que veo al menos en el norte de Alemania, que el número de plantas de biogás va a aumentar sustancialmente, de un modo mucho más, de un modo mucho más notorio
que si no existiese la posibilidad de apagón del gas. Esto que muestro acá es otro concepto, es un paso más. Perdón, Florencio, ¿puedo interrumpir un ratito? Porque me da la sensación de que vale la pena. Salvo que vos estés especulando con poner la frutillita del postre, yo veo que en lo que bien llaman el electrolizador, ustedes parten de agua. Perfecto. El agua sabemos que está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Exacto. Entonces vos hablas muy bien del hidrógeno porque es el que en definitiva después con el carbono nos da los hidrocarburos. Pero tu mineral, que en este caso si habláramos en términos de siderurgia, tu mineral que es el agua, la ganga, que no es el mineral propiamente dicho, tu mena que está compuesta por mineral más ganga, tu ganga es nada menos que el oxígeno. Ese oxígeno, ¿no tiene también un alto valor en el mercado? No, podría tener un valor, es un oxígeno de alta pureza porque el Uso medicinal. sí, uso medicinal. En Alemania le encargo la pila de papeles. Entrar en el mercado de insumos medicinales es tan complicado a nivel burocrático que por más puro que sea el oxígeno en sí mismo. Además, el oxígeno se obtiene con mucha facilidad por licuación del aire, licuación y centrifugación. Y O sea, es muy barato como insumo. Más económico. Salvo que tenga un consumidor de oxígeno parado al lado del electrolizador, cualquier suministro de oxígeno que me implique comprimirlo y transportarlo ya lo vuelve demasiado Correcto, caro. pero de todos modos admitamos que esa ganga no es nada contaminante, todo lo contrario. No, al contrario. Ahí ya. En algún momento yo propuse, cuando llegue a la primera planta lo cuento, porque ahora es muy en el aire. Este proceso que planteo acá, el proceso Sabatier, es una vuelta de rosca más respecto de la inyección de biogás a la red. Para entrar a la red, bueno, si el biogás se compone en promedio, y dependiendo un poco de cuál es la materia prima, de un 55% de metano y un 45% de dióxido de carbono. Ese 45% de dióxido de carbono es materia muerta en función de combustión y ocuparía inútilmente un espacio en la red de gas. Entonces, la idea es separar el metano del dióxido y eventualmente emplear el dióxido. Como de todas maneras el dióxido por fotosíntesis vuelve a ser tomado con la próxima cosecha de biomaterial, es un ciclo cerrado, neutro en dióxido. Y ese